Manuel Valderrama Rebolledo, presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, ministro Mauricio Silva Pizarro, ministros y fiscal judicial del Tribunal de Alzada, fiscal regional doña Javiera López Osandón, seremi de Justicia y Derechos Humanos Raúl Gil González, jueces, relatores, secretarios, administradores y funcionarios de la jurisdicción de Arica, abogados de Arica y de diferentes puntos del país que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta charla denominado El proceso como garantía fundamental, el cual se enmarca dentro de la conmemoración del 20º aniversario de la implementación de la reforma procesal penal. Dejo con ustedes ahora al presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, ministro Mauricio Silva Pizarro. Don Mauricio. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los vocativos anteriormente dichos por el moderador y les agradezco su valiosa participación en esta charla magistral, en especial al ministro de la excelentísima Corte Suprema, Manuel Valderrama Rebolledo, quien nos acompaña hoy vía telemática. Este 2020 se conmemoran 20 años desde que comenzó a implementarse la reforma procesal penal en nuestro país. Atrás quedó un sistema que por más de un siglo operó en los tribunales chilenos, donde el juez tenía la misión de imputar, investigar y condenar, una suerte de modelo inquisitivo y autoritario, que además se desarrollaba en un marco de secretismo a través del recordado secreto de sumario. Desde diciembre del año 2000 es otro el accionar y el mecanismo que se observan en los juicios al interior de nuestro país, ahora sobre la base de un proceso acusatorio. La labor multifuncional de los jueces se separó y la misión de investigar radica en un organismo autónomo, como el Ministerio Público. Se cuenta con la figura del defensor penal público y se especializa y divide la labor de los magistrados en tribunales penales de garantía y de juicio oral penal. Los primeros centrados en la etapa de investigación e imputación y los segundos en el juicio oral. Ello sumado a que todo el proceso judicial se realiza conforme a conceptos y principios básicos como el de inocencia, derecho a guardar silencio, debido proceso, protección a las víctimas y en general de transparencia y mayor difusión de sus fallos y resoluciones. Todos indispensables en un Estado de derecho y democrático, respetuoso de los derechos fundamentales y dignidad de todas las personas. Sus resultados positivos, aunque sin duda siempre perfectibles, han llevado incluso a otros países observen con atención el modelo procesal penal de nuestro país. En los últimos años, más de 2.000 profesionales peruanos, entre jueces, fiscales, defensores y abogados de diversos distritos del vecino país, han llegado a nuestra jurisdicción para participar en pasantías y observar en terreno el trabajo que se realiza al interior de los tribunales de Arica en relación a la reforma procesal que comenzó recientemente en el país del norte. Agradezco a don Adolfo Alvarado Villoso por aceptar la invitación de esta Corte de Apelaciones para participar en esta charla magistral, con la que como jurisdicción queremos conmemorar las 2 décadas de implementación del sistema procesal penal que hoy nos rige en el país. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente. A continuación doy la palabra al ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, José Delgado Ahumada, quien presentará a nuestro expositor, don Adolfo Alvarado Villoso. Señoría. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hago mío los vocativos señalados por el maestro de ceremonia. En mi calidad de ministro visitador de los tribunales penales de la región, es un verdadero honor para mí presentar y agradecer la presencia en este evento del distinguido maestro argentino Adolfo Alvarado Villoso, quien tiene una larga trayectoria judicial, académica y profesional. Fue magistrado judicial desde el año 1962 y juez de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario desde enero de 1972 hasta octubre de 1989.
fecha en la cual se retiró del Poder Judicial en su país. Actualmente es profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde 1972 hasta la fecha. Director de la maestría en Derecho Procesal que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde 1998. Director académico de la Academia Virtual Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios Judiciales. Doctor honoris causa por la Universidad Central de Costa Rica. Profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Profesor honorario de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú. Distinguido con honor al mérito por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Distinguido con reconocimiento académico por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha escrito un sinfín de libros, artículos y publicaciones relativas al derecho procesal. Y lo más importante, ha dejado una impronta muy profunda en quienes hemos tenido la fortuna de ser sus alumnos. En este sentido, debo contarles que los años 2013 y 2014, motivado por el oficio que estaba realizando como profesor de Derecho Procesal, decidí cursar la maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, de la que había tenido muy buena referencia. Allí, el distinguido profesor, que prontamente nos dará una charla, comenzó su primera clase con una sola frase: hay que pensar y repensar el derecho. Les confieso que desde ese momento, habiendo sido juez penal por muchos años, profesor universitario, habiendo hecho un par de postítulos, recién comencé a ver y a entender el proceso como un verdadero sistema. Recién ahí me di cuenta que lo que había aprendido del proceso en las clases de Derecho Procesal en la Universidad de Chile, en el pregrado, por cierto, muy útiles y serias, no abordaban la materia de una forma sistemática y más bien se trataba de un fuerte traspaso de información de normas y procedimientos que no tenían un hilo conductor. Pues bien, en Rosario aprendí teoría general del proceso y allí comprendí que el proceso, como tal, sin apellidos, es un derecho constitucional, un derecho fundamental del ser humano, y específicamente constituye una verdadera garantía de la libertad. Aprendí que el proceso no es una meta, sino un método, y que el derecho procesal tiene un fondo histórico, filosófico y político que es necesario comprender para darle una óptima aplicación. Bueno, algo de esto nos va a hablar el maestro Alvarado el día de hoy. Así, con mucho orgullo y reiterando los agradecimientos a su presencia virtual en esta ceremonia, dejo con ustedes al profesor Adolfo Alvarado Belloso. Muchas gracias, José. Lo primero, mi agradecimiento a don Mauricio Silva, a los señores magistrados que me están acompañando, y particularmente a mi querido discípulo y amigo José Delgado, que ha tenido a bien invitar a este viejo profesor para tener una charla importante, cree él, no sé qué dirán ustedes después de esto, acerca de lo que es el proceso con distinguidos magistrados chilenos. Yo debo confesarles que tengo para mí, y lo digo con honestidad de espíritu, que Chile tiene la mejor justicia de América. Estoy viendo acá en la pantalla que tengo por delante, lo estoy viendo a Hugo Boto, a Barraza, estoy viendo a muchos alumnos míos, discípulos de mi carrera. Y con ellos he tenido durante muchos años un trato muy cordial, muy importante, diría yo, porque continuo, recurrente. He ido siguiendo las vicisitudes propias de la juridicidad chilena y estoy convencido de lo que digo. He estado muchas veces en audiencias públicas, en cortes de apelaciones de casi todo Chile, en toda su extensión geográfica. He visto la seriedad con la cual se trabaja, la dignidad de sus jueces. Yo diría la digna pobreza de sus jueces. Por eso es para mí una cosa muy importante esta charla, que como viejo magistrado
puedo traerles alguna visión después de 60 años de andar por los tantaniveles del derecho. Yo estuve en el Poder Judicial exactos 35 años. Llevo casi 30 ejerciendo una abogacía desde la vejez, pero fue una alegre y novela abogacía a mi vejez. Y he descubierto que América Latina sigue teniendo una crisis terminal en la justicia, porque en este abogar mío he estado en varios países litigando, y además en muchos países, en casi todos los países de América, dando alguna charla, alguna conferencia, alguna clase. Y he tocado en los últimos años, he tenido la posibilidad de hacer derecho comparado y de ver la realidad de nuestras justicias. Y sigo dolorido porque me parece que todavía estamos teniendo una crisis terminal, igual que la que me dijeron que existía en 1956, cuando ingresé como sumariante penal al Poder Judicial de mi ciudad. En ese momento me pasó algo que quiero compartirlo con ustedes. Yo tenía 20 años y era alumno del tercer año de la carrera y entré inspirado al tribunal. Y lo primero que me hicieron hacer fue, en la salida de un turno correccional, donde en ese momento era delito el choque de autos, aún sin lesiones, había cientos de sumarios penales. Habíamos salido del turno de enero y me hicieron sacar 400 expedientes de choques de ese turno, ponerlos por orden alfabético, atarlos prolijamente la A con la A, la B con la B, la C con la C, y ponerles un papel encima. Eso era en 1956, que decía a prescribir en 1958. Y luego guardarlo en un estante. Me pareció una cosa tan absurda ingresar a un tribunal con la ilusión de un estudiante para hacer derecho, de convertirme en empaquetador, que pregunté ¿por qué esto? Y me dijeron es que el tribunal ya está en crisis, no podemos trabajar todos los sumarios penales que nos han ingresado, por lo tanto, usted los pone adentro de un armario y cuando vengan y se lo pidan, usted desarma el paquete, saca el sumario del caso, vuelve a armar el paquete y trabaja el que le han pedido. Esa crisis terminal, que yo la viví en mi primerísima juventud, creo que nunca fue diagnosticada correctamente. Me parece recordar que lo primero que se hizo fue para salir de la crisis duplicar el número de empleados, luego duplicar el número de secretarías, luego duplicar el número de tribunales y luego duplicarlos y duplicarlos. Y lo que siguió fue, en lo civil, reducir plazos, reducir medios de defensa, reducir medios de impugnación. Tres cosas con las cuales se demeritó grandemente el derecho de defensa. En lo penal, se eliminó la figura del querellante y se eliminaron delitos, se destipificaron ciertos delitos y otros se hicieron no encarcelables y luego con los años se inventó la probation, el juicio abreviado. Y sin embargo, tantos años después, seguimos hablando de una crisis terminal de la justicia. Yo me he preguntado, ¿qué nos pasó? ¿Cuál es el problema? Y he llegado a la conclusión de que la crisis está en que no atinamos a tener el sistema de enjuiciamiento que nos pide la Constitución. Salvo Chile, que lo hizo en lo penal en el año 2000. Y aún así, aquellos países que tienen un sistema acusatorio puro, en serio, no han preparado adecuadamente a todos sus magistrados, que han sido tirados a la calle desde las facultades por una mente inquisitorial, que es lo que se enseña en las facultades de Derecho de toda América Latina. Las facultades judiciales, los deberes del juez, las medidas para mejor resolver, etcétera, etcétera. Y entonces, aún en los sistemas de enjuiciamiento acusatorios
sigue habiendo todavía baches importantes que justifican la palabra crisis. Yo quiero presentarles a ustedes un diagnóstico distinto. He llamado a esto el proceso como garantía. Quiero mostrarles que es una garantía de verdad. Y para eso quiero recordarles que en la primera mitad del siglo XIX, en América Latina se dio un importante movimiento constitucional. Y todos, mirando a la Constitución del Norte, generamos nuestras constituciones con una frase que está en todas partes, menos en Chile y en la Argentina. Todas generaron el sintagma debido proceso. Luego lo voy a explicar un poquito mejor a eso. Salvo Chile, que habló de un procedimiento racional y justo. Y la Argentina, que tuvo la suerte de tener un constituyente que no hablaba buen inglés. Y que entonces no atinó a hacer la traducción del due process of law, que es la frase original, y ponerla como debido proceso, y nos salvó a los argentinos al decirnos que la defensa es inviolable. Si yo le pregunto a cualquier persona qué significa inviolable, me lo dice de inmediato. Es invadir la esfera de libertad de alguien sin su permiso previo. Con eso se viola un derecho, el derecho de defensa en el caso. Y estudiando esto de qué es el debido proceso, he visto que desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, todos los constitucionalistas, todos los procesalistas y todas las cortes de justicia, todas, definen el sintagma debido proceso por la negativa. Es decir, yo tengo acá esta lapicera, en lugar de decir esto es una lapicera porque está destinada y sirve para escribir, dicen esto no es un teléfono, no es un reloj, no es una pastilla. Cuanto más culta sea una persona, más cosas puede decir que esto no es. Pero se trata de decir lo que es. Se trata de definir. Definir es una palabra que semánticamente quiere decir poner fines alrededor de lo que se quiere definir. Yo rodeo esto de una pared, pongo toda la lapicera adentro, nada afuera, y digo esto es esencialmente tal cosa. Y eso no lo ha dicho nadie. Hablo con jueces. Los desafío a que me digan qué corte ha definido exactamente, no fotografiado, sino definido en su esencia, qué es el debido proceso. Todos han dicho, no es debido proceso ajeno en el cual se lesiona tal o cual cosa. No hay abogado, no, la lengua no se entiende, la que ustedes quieran. Y yo pretendo decirles qué es y no qué no es. Pero antes me pregunté por qué la gente no lo puede definir asertivamente. Por la simple razón de que nadie sabe qué es el sintagma debido proceso. Si yo tomo la palabra due, DUE, que es la palabra original de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, entre otras varias cosas quiere decir debido, pero también merecido, anhelado, ansiado, aguardado, esperado. Y por tanto mi constituyente no supo qué ponerle castizamente la palabra due y le evitó. Ustedes también le evitaron. Hablaron más inteligentemente de un procedimiento racional. No me convence lo de justo, pero racional sí. Y no solo no saben qué es la palabra debido, tampoco saben qué es la palabra proceso. Y se los demuestro. Los señores magistrados que me escuchan recordarán que cuando eran alumnos de Derecho y les tocó estudiar la asignatura, por ejemplo, con don Mario Mosquera, en la Universidad de Chile, al llegar al punto de la naturaleza jurídica del proceso, que es lo que nos decían que es, para lo cual había que estudiar qué es lo que no era, nos enseñaron varias cosas. Por ejemplo, que el proceso es un contrato, y que también que era un cuasi contrato,
y una relación jurídica, pública y continua, y una pluralidad de relaciones jurídicas, y una situación jurídica, y una institución, dijo Oriú. Coutu le dijo que era una institución, que era un medio de satisfacción jurídica. Era una empresa, dijo Deriva. En el que yo recuerde, hay 18 definiciones de lo que es el proceso. Y no me negarán que si se piensa el derecho, si hay 18 definiciones, 18 personas que definen diferentemente qué es el proceso, pues nadie sabe qué es el proceso. Por eso es que cuando un juez quiere sacar una conclusión, una sentencia, tiene que decir, partiendo de la base de que el proceso es una situación, la conclusión es esta. Porque si dice que partiendo de la base que es una relación jurídica, la conclusión es esta. Es decir, no sabemos ni qué es una ni qué es la otra. Y eso nos lleva a que nos manejemos incoherentemente en nuestros sistemas jurídicos. Toda América Latina, y Chile no es excepción, se maneja con un sistema acusatorio en lo penal más o menos leve según el lugar, y un sistema procesal civil notablemente inquisitorial. Un sistema de enjuiciamiento que en lo familiar, por ejemplo, en derecho del trabajo, por ejemplo, es notablemente inquisitorial. Si yo pienso lo que estoy diciendo, advierto que en la base hay una incoherencia interna, porque al juez de lo acusatorio le corto la mano si prueba de oficio, y al juez de lo laboral le corto la mano si no prueba de oficio. Es decir, los hago hacer cosas diferentes. Pensando el porqué de esto, creo haber descubierto que nuestro derecho interno pequeño, el no constitucional, viene íntegro de la Europa central. En el caso de mi país, el derecho civil es francamente francés, le tributa al Código de Napoleón. El derecho comercial es definitivamente es italiano, viene del medioevo italiano. El derecho penal es decididamente alemán. El derecho procesal español. Y el derecho constitucional es inglés. Es decir, de la Europa insular, no de la Europa central. Con otra mentalidad. La Constitución es sajona. El derecho común es un derecho greco-romano canónico. Y entre ellos hay una obvia diferencia. Hay una incoherencia terrible que nadie le ha puesto de manifiesto. Y yo quiero mostrárselas a ustedes, explicándoles por qué el proceso no debe ser visto como lo que acabo de explicar. No debe ser visto ni como una relación, ni como una situación, ni como nada de esas cosas. Y si hay algún estudiante que me esté escuchando en este momento, le aconsejaría, olvídese para siempre de eso. Nunca más repita que es un contrato, un cuasicontrato. Porque si lo estudió no le sirvió nunca para nada, ni le servirá jamás para nada. Ni siquiera para hacer un torneo de conocimientos antiguos. Y para eso voy a tratar de explicarles qué es el proceso como una garantía. Si yo tomo una constitución cualquiera de las que siguen el patrón republicano de la Constitución americana, veo que el constituyente se maneja con 3 vocablos, siempre: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones las normas determinativas que no imponen conductas, sino que establecen el marco de actuación para el legislador común, para que dentro de ese marco legisle la ley ordinaria. Y entonces yo digo, la Argentina es una república, Chile es una república, eso es una declaración. La Argentina es un país federal, es una declaración. Es una democracia representativa, es una declaración.
normas determinativas que luego se trasladan al derecho común. Por ejemplo, la capacidad se adquiere a tal edad. O más simple, la competencia marítima, territorial marítima de Chile son 200 millas marinas contadas desde... Y ahí tengo yo normas determinativas, que son importantes tener en cuenta, pero que no son las que nos interesan procesalmente hablar, salvo para entender cómo se manejan las otras palabras. ¿Qué son los derechos? Aquellos que el constituyente reconoce como tales y otorga a los hombres de a pie. Le otorga el derecho a la propiedad, le reconoce el derecho a la propiedad, a la intimidad, al que quiera. Y son garantías los medios que pensó el constituyente para que el hombre de a pie, cual soy yo, pueda defender la irrestricta vigencia de los derechos que el constituyente me prometió dentro del marco de las declaraciones que este propio constituyente estableció para que en ellas funcionaran los derechos y las garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Hablo de mi constitución. Les ruego a ustedes trasladar el problema a la de ustedes, que la conocen por supuesto mejor que yo. Mi constitución tiene 5 garantías, de 5 medios, ideados por el constituyente para regalármelos a mí en la defensa de mis derechos. Y esas garantías son: la primera, el acceso a la justicia, cosa que se hace invariablemente solo mediante proceso. La segunda es el control de constitucionalidad de la norma que desean aplicarme. Y eso se hace también mediante proceso. Y el amparo, que es proceso. Y el habeas corpus, que también es proceso. Y el habeas data, ¿dónde está? Que también es proceso. Por tanto, si yo hago un inventario de garantías en la Constitución argentina, veo que tengo 5 garantías. Si ustedes me toleran una falsa disquisición semántica, les diré: acéptenme que las garantías constitucionales son solamente una, el proceso judicial. Garantizar significa asegurar que algo se realizará. ¿Quién debe asegurar que ese algo se realizará? En nuestro caso, el juez de derecho. ¿A favor de quién está la garantía? A favor mío, que soy el hombre de a pie. ¿Quién me lo garantiza? El juez de derecho, que es el garantizador máximo. ¿Contra quién me lo garantiza? Contra el que ejerce el poder. En los últimos años ha habido una suerte de importante movimiento constitucional, y ya con la instalación de las ideas de ponderación mediante el propio constituyente ha establecido un orden de gradación de los derechos que consagra. Para evitar cavilosidades, como diría Sancho Panza, el propio constituyente dice cuál es el orden, para que nunca vaya uno de abajo a suplantar uno de arriba, es al revés, de arriba mata al de abajo. Y hay constituciones como la de Nicaragua, por ejemplo, paradojalmente la de Venezuela, en algunas cosas la de Colombia, que establecen un orden de derechos. Por ejemplo, Colombia, en el título respectivo, dice de los derechos que esta Constitución reconoce. Artículo 30. Esta Constitución reconoce el derecho a la vida. Es el primer derecho, el máximo derecho. Me negarán que sin vida no hay derecho alguno. Los muertos no tienen derechos. Por tanto, la vida es la base elemental para que haya otro derecho. En mi Constitución argentina de 1853
y renovada en 1994. Yo como argentino no tengo consagrado un derecho a la vida. Lo tengo claro porque la Argentina ha suscrito pactos internacionales donde esto se reconoce, claro. Pero yo nunca vi un juez que tuviera sobre su escritorio las reglas de Brasilia o el pacto de San José. Hay que ir a buscarlo para entender qué dice eso. Por tanto, no se ve diariamente los derechos que esos pactos consagran. Y eso hace que en la Argentina, por ejemplo, se discute el valor vida. Hay países en los cuales se es persona y se nace siendo viable. Otros se nace del momento mismo de la concepción. Si hay un derecho a la vida, no puede haber aborto en estos países. No puede haber pena de muerte. Serían cosas incompatibles con el máximo derecho de la Constitución. Es muy importante que la Constitución tenga ese derecho. Pero acepto que lo tengo yo, aunque venga de extrañas jurisdicciones. ¿Cuál es el derecho que viene inmediatamente después del derecho a la vida? En estas constituciones el derecho a la libertad. No a la libertad de comercio, no a la libertad de circulación, no a la libertad de asociación, sino a la libertad con mayúsculas. A la circunstancia de que constitucionalmente Adolfo Alvarado sea un hombre libre, se sienta un hombre libre, pueda actuar como un hombre libre, lo reconozcan como un hombre libre. Tampoco tengo ese derecho. Pero eso obviamente es el máximo derecho después de la vida. Alguna vez alguien me lo explicó diciéndome, oiga señor, es que la vida sin libertad no merece la pena de ser vivida. Que lo digan quienes están años inmersos en las abyectas cárceles de América Latina, donde se han olvidado que las cárceles son para reeducación del delincuente y no por una pena profunda, importante, doliente. ¿Y cuál es el tercer derecho? Vida, libertad. Paradojalmente, en estas constituciones es el derecho al proceso. Con lo cual, nos hace importantes a nosotros, a los modestos procesalistas, que hasta ahora somos los hijos bobos, los hermanos menores de los civilistas, que nos desprecian. Los hermanos menores de los penalistas, que creen que el proceso es una forma de llevar adelante una política criminal. Podría hablarles mucho tiempo de esto, pero no quiero irme del hilo conductor de la charla que estoy teniendo. Es decir, es el proceso porque lógicamente tiene que ser el proceso. En esta sala somos todos desiguales, gracias a Dios. Somos viejos, jóvenes, lindos, feos, ricos, pobres, gordos, flacos, más inteligentes y menos inteligentes. Y en la pelea de todos los días, esa desigualdad se nota. Porque el más rápido me roba y corre, y ese me ganó. Y el que tiene el arma me mata, y ese me ganó. Y el que es capacidad de ardid me vendo en la plaza pública, y ese me ganó. Por lo tanto, el proceso nos tiene que igualar jurídicamente. Y si es esto el proceso, es una igualación de los naturalmente desiguales, parece claro que el proceso me iguala jurídicamente con quien puede quitarme la vida y la libertad, que son los derechos anteriores. Es decir, el mandamás de turno, el que tiene la fuerza pública, el que maneja el ejército o la policía. Con él me iguala. Por eso es natural que el proceso sea el tercer derecho. Pero atención, ese derecho, cuando yo lo ejerzo la libertad saliendo a la calle, ejerzo la vida viviendo, desayunando, almorzando, amando, discutiendo. Ejerzo mi libertad diariamente.
aunque sea con mi pensamiento. Ejerzo el proceso y cuando lo ejerzo, lo convierto en garantía. Por tanto, es el derecho ambivalente. Es la moneda, cara y seca, derecho y garantía. Me parece que es muy importante que nos detengamos en qué es una garantía y por qué esto es así. Y ahora sí empiezo la charla que hoy quiero tener ante ustedes. He llegado por fin a explicarles por qué el proceso es una garantía. Nosotros hemos visto siempre el proceso como un trámite. Confundimos la palabra proceso con la palabra procedimiento. Hemos tenido siempre procedimientos en toda la Europa Central. Se sigue hablando de procedimiento. Chile habla de un procedimiento racional y justo. No he empleado la palabra proceso dentro de la Constitución. ¿Cuál es la norma? La gente cree que la palabra proceso es más importante. Y es otra cosa. No es más importante ni menos. Es otra cosa. No suplanta la palabra procedimiento. Pero siempre nos hemos manejado con procedimientos. Y no hemos entendido qué es un proceso. Yo quiero contarles cómo nació esto, para que se entienda el porqué de las cosas que voy a contarles ahora. Tengo que irme para atrás 800 años. En el Reino Unido, en Inglaterra, la Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, Gales, está reinando una familia normanda, una familia francesa de apellido Plantagenet. El pueblo vencido es el pueblo sajón. El pueblo gobernante es el pueblo latino, normando. El rey, en 1215, se llama Ricardo Plantagenet, hijo de quien fue rey de 1184, que dedica gran parte de su vida a recuperar el Santo Sepulcro, a luchar contra Salahadín, y deja en el trono a su hermano menor, al segundo, a Juan Plantagenet. En rigor era el segundón, porque en ese momento la herencia la llevaba solamente el mayorazgo. No tenía nada, no tenía tierra, por eso le pasa la historia con el nombre de Juan sin tierra. Y como quien no tiene la tierra quería tenerla, impuso impuestos desmedidos a los sajones, que eran los dueños de la tierra. Los varones que tenían la gleba, la tropa, las armas, los que pagaban los impuestos, los castillos. Y tuvo una vida disoluta y tuvo mucho apetito, un voraz apetito fiscal. Esto va a generar en la historia, la conocida historia de Robin Hood, la leyenda de Robin Hood, que es un sajón que se pone al margen de la ley para robarle a los normandos y devolverle a los sajones la plata que mal le quitaron por vía de impuestos. Y eso hace que habrá sido terrible, porque un día, en 1215, los varones se unen después de bastantes luchas intestinas. Y dice la historia, esto lo tomo del otorgamiento de los fueros de Aragón, donde se dice que se repite la misma frase. Se paran los varones, lo rodean al juez y le dicen: Majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. No me negarán que es una formidable revolución aristocrática. Le pusieron coto a Juan sin tierra. Y Juan sin tierra les emite no una constitución, sino un simple pacto de convivencia entre el que gobierna y los que son gobernados. Esa es la Carta Magna de 1215, que se mete con todo el mundo, con las viudas, con los huérfanos y con los varones, a quienes les da un montón de derechos, de facultades, les reconoce cosas.
dice que nunca habrá dos veces un juicio por el mismo delito, que nadie estará obligado a declarar en causa penal contra sí mismo, que tendrán que ser condenados conforme a una ley anterior al hecho del proceso. Pero lo más importante es esto. El rey, que es el que hace la ley y el que la administra, y el que además juzga su incumplimiento, les dice a partir de hoy, yo seguiré haciendo la ley, seguiré administrándola, pero no juzgaré los incumplimientos. Y en lugar de mí, el juzgamiento lo harán 25 pares de ustedes. Este es el origen del juicio por jurado, ¿no? 25 pares. No dije pueblo, dije pares, varones con varones. Pero si leemos esto, si entendemos lo que pasó, lo que el rey hizo fue autolimitar su poder. Él podía legislar, decretar y sentenciar, que son las tres palabras que se utilizan para que el Estado gobierne. La ley dice qué es lo que tengo que hacer, el decreto dónde, cómo y cuándo hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley, y la sentencia que hay que hacer cuando no se hizo lo que hay que hacer conforme con la ley. Esto no lo hace más el rey, que sigue siendo el dueño de la pelota, pero que ya no juega más con esa pelota, por lo menos en el juzgado. Esto es muy importante, porque el proceso nace históricamente como un límite al poder. Y eso se cumple acabadamente, hasta el día de hoy. Por muchas razones históricas me encantaría contárselas, pero excedería el tiempo que tengo para charlar con ustedes, ¿no? Y llevaría más de una hora contarles lo que pasó históricamente acá. Pero lo cierto es que eso termina con una frase que dice: nadie será aquí privado de la vida, de la libertad o de sus bienes sin el due process of law. Y aquí viene la frase, que acá fue traducida, según acabo de contarles, como el debido proceso legal. Esta frase se mantiene siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII. En Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, donde hay un montón de gente huida de Inglaterra por otras razones, ya deciden independizarse de la Inglaterra. Y deciden darse una constitución. Es la primera constitución en serio del mundo. No es la Carta Magna. En 1787, la Constitución norteamericana. Acá me está escuchando Juan Barraza, que le agradezco su presencia en esta charla. Iba a hablar con sus alumnos para que alguno escuchara esta charlita. A esos alumnos yo les recomiendo esta noche googlear la Constitución americana y busquen una edición facsimilar de la edición y van a ver que la Constitución tiene solamente 7 artículos. Es muy larga, pero con 7 artículos, escritos con una muy bella letra magistral inglesa, de esa cursiva, escrita con pluma de ganso, por supuesto, que le dedica un artículo al poder constituyente, 2 artículos al poder legislativo, 2 al ejecutivo y 2 al judicial. Y que todo lo que hace es establecer cómo se ejerce el poder. Entiendo por poder el hacer lo que se quiere. Puede el que hace lo que quiere. Y el mandamás de turno hace lo que quiere. Solo que en una república, para que nadie haga lo que quiera, más allá de lo razonable, el poder se divide. Y se divide en funcionarios diferentes que ejercen distintas funciones. Y uno legisla, otro administra y otro jurisdice. Pero esa es la esencia de la república.
no esto, sino que entre ellos se controlan, para que no haya desbordes de poder. ¿Y cómo se controlan? De la siguiente manera: el legislador dice lo que tenemos que hacer. Si al Ejecutivo no le gusta, veta la ley, y no es ley. Y si al Judicial no le gusta, la declara inconstitucional, con ciertas variantes, pero para un caso no se aplica. Y si al Judicial no le gusta lo que es el decreto, lo declara inconstitucional, igual que la ley. Si a la legislatura no le gusta lo que hacen los otros dos, los enjuicia, en el juicio político de toda la vida. Eso es una república. Nosotros, después que terminaron los años de plomo en la Argentina en el año 83, salimos de una dictadura terrible. Y el entonces candidato a presidente de la República se paraba en la Plaza de Mayo con la mano en el corazón, nos hacía rezar el preámbulo de la nación argentina, diciéndonos que en democracia se vive, se cura y se educa mejor. Y tenía razón. Solo que no dijo la frase total, porque es cierto que en democracia se vive y se educa y se come mejor. Pero lo que importa no es la democracia, porque eso marca el origen del poder. Lo que importa es que seamos una república. Chile, Argentina, Paraguay, Perú, somos república. Y allí, división e intercontrol de funciones. Y eso nos hemos olvidado. Tal vez porque tenemos normas incoherentes. Y nos hemos olvidado también que el proceso es un límite al poder. Así nació. Y así apareció en las constituciones. La Constitución americana es de 1787 y se reforma a partir de 2-3 años después. Y en 1791, una Constitución abierta que permite ser reformada con ciertas mayorías de la legislatura ordinaria. No hace falta convocar una constituyente, como lo está haciendo Chile ahora, por ejemplo. La modifica mediante la palabra enmienda. Se enmienda la Constitución con una reforma. Y la quinta enmienda de la Constitución está mostrando la frase que salía originalmente en la Carta Magna. La quinta enmienda dice que nadie podrá ser privado de la vida, la libertad o de sus bienes, en el due process of law. Y esa frase la hemos tomado nosotros, traducida como debido proceso legal, y la hemos puesto en todas las constituciones. Y para mí, por no saber de qué se trata, estamos viendo precisamente que el fracaso del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque tengo para mí que la incoherencia normativa de tener distintos sistemas de enjuiciamiento en nuestros países, según la materia de qué se trate, es lo que nos ha hecho fracasar a la justicia. La gente no cree en nosotros. Y hablo de los jueces y los abogados. Yo les pregunto a ustedes, señores magistrados, si cuando pasan por las calles de Arica la gente los aplaude. Estoy seguro de que no. A mí nadie me aplaude en mi ciudad de Rosario. Durante años, yo siendo magistrado común y corriente, he ingresado a un lugar donde había abogados y se han puesto de pie. No por mí, que soy nadie, en respeto a la investidura que yo representaba en ese momento. Les pregunto, ¿quién se pone de pie hoy cuando alguno de nosotros ingresa a un café? Nadie. Doña Rosa, la señora de la esquina, cree que somos nosotros una alegre gavilla de bandidos, todos juntos. Y cree que es mejor el peor de los arreglos a esperar algún día una sentencia después de un pleito que puede durar toda la vida. Si es que llegue y la sentencia es buena.
Gracias a don Marcelo Ursúa, lo veo que se sonríe usted conmigo. Tiene edad para saber que estoy diciendo la verdad, ¿no? Esto es así. Y esto es una incoherencia interna que para mí es el fracaso de la justicia. La justicia de familia en mi país es terrible. Y es un mínimo remedio de la justicia chilena de familia. La justicia del trabajo no es una justicia con un sistema acusatorio. He escuchado decir alguna vez a un juez chileno, yo estoy acá para defender al obrero. Usted está para hacer justicia, al obrero o al patrono. Al obrero lo defenderá quien tenga que defenderlo, el patrono, pero usted es el juez. Por lo tanto, tenemos que entender que el sistema acusatorio es una cosa diferente de lo que estamos aplicando. Y se los explico. Genialmente, Giuseppe Chiovenda mostró que el método de discusión que implica un proceso entre dos naturalmente desiguales que discuten ante un tercero, ese tercero tiene que tener una situación de terceidad, vale la chanza, de ajenidad, si les gusta a ustedes, de neutralidad. Ese tercero que hoy es el juez de derecho está desinteresado de lo que se discute, de las personas que discuten y del resultado de la discusión. Es un tercero, es neutral, ni uno ni otro. Y él, con su neutralidad, asegura que los dos que son desiguales van a ser tratados con igualdad de chances, con igualdad jurídica, dice la Constitución. Y él lo muestra con un triángulo equilátero. X significa lado, igual, látero, lado. El juez está puesto a la misma exacta distancia de uno que de otro. Y esa es la neutralidad. Y lo que hace el juez es, para ser neutral, es tornarse imparcial. Y todos los jueces se dicen imparciales. Yo siempre cuento algo que lo hace sonreír al maestro. Recordar una vez, estando en Chile, conocí un connotado magistrado chileno. Yo estaba dirigiendo un congreso, no sé dónde, Cuernavaca, y escuché decir cosas inteligentes. Entonces presté atención, cosa que no siempre ocurre en un congreso. Y me interesó lo que dijo, y entonces yo aprendí de chico que si hay una persona inteligente cerca de mí, yo me tengo que pegar a ella, porque la inteligencia se transmite por ósmosis. Anoten la gente joven esto, ¿eh? Busquen ser un inteligente y péguense a ellos. Me invité a comer. Y en medio de la charla me dijo, ¿usted se dio cuenta, Alvarado, que a los jueces nos piden? Éramos los dos magistrados y los dos profesores de procesar en ese momento. Yo civil y el penal. Usted ve que los jueces nos piden pensó un poquito, una destreza para la cual nunca nadie nos preparó. Y para mí la destreza es tirar la bocha, es andar a caballo. ¿Qué destreza me piden a mí los jueces? Dije yo. Y me dijo, la de la imparcialidad. Estaba diciéndome lo obvio, ¿no? Y entonces me tiró el chiquetazo. ¿Qué es la imparcialidad? Me dijo. Y yo, antiguo magistrado, antiguo profesor procesal, pero con la soberbia de la juventud, engolé la voz y le dije, imparcialidad es no tener interés directo, ni indirecto, mediato, ni inmediato en la solución del litigio. Y estaba todo dicho. Y él puso una cara de tierno asco y me dijo, ¿será que solamente es eso o algo más? Eso me hizo pensar. Y estoy hablando de Haroldo Brito Cruz. Con él fue esta conversación hace 30 años, 25, que se ha pasado toda una vida.
Y volví a mi casa y dije, ¿qué más hay de imparcialidad que no sea esto? ¿Y qué otras cosas puede haber? Entonces descubrí, claro, la independencia del mandamás de turno. El que lo nombra no le dé órdenes, que está muy bien. Independencia y falta de interés. Y eso era la imparcialidad. Pero con los años, maestría mediante, y pidiéndole a mis alumnos que me ayudaron a buscar, a hacer un concepto de imparcialidad que fuera inteligente, logré ampliarlos. Gracias a ellos. Tal vez José Delgado esté en esto y él no lo recuerde. Porque la obediencia no solo demanda más de turno, sino de cualquier obediencia debida de las partes. Y a la inversa, que las partes no dependan del juez. ¿Cómo es eso? Sí, en los poderes judiciales donde en la misma teta presupuestaria está el fiscal que acusa y el juez, y uno lo reemplaza al otro, y uno asciende al lugar del otro, y los dos dependen del mismo presidente de la corte que les da permiso, los asciende y los mueve. No hay independencia real, ni para arriba, ni para abajo, ni para abajo, ni para arriba. Por eso es muy importante tener un poder, un ministerio fiscal de la acusación absolutamente independiente, a lo que inventaron los costarricenses hace 40 años. El fiscal fuera de la teta del Poder Judicial, ¿no? Pero algo más que lo descubrí y lo sufrí muchos años en carne propia. Yo les exijo hoy a los jueces sean independientes de todo prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es un juicio previo que yo tengo a base de sentimientos, porque yo soy yo y mi circunstancia, al decir de Ortega, yo soy yo y mi niñez, las enseñanzas de mi padre, de la maestra de primer grado y del profesor con quien me formé en la universidad, y soy la familia que tengo, la mujer que tengo y los nietos que me acompañan. Y eso es una unidad monolítica que hace que yo sea un hombre prejuicioso. Y me anima a afirmar que todos ustedes son prejuiciosos. Todos. Mi única hija es juez, porque tengo claro una devoción infinita. Y le digo siempre, hija, hay que no tener prejuicios. Y yo sé que le estoy pidiendo algo muy difícil. Porque todos tenemos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan y cosas que nos disgustan. ¿Y qué puede ser esto? Y puede ser, por ejemplo, el color de la piel, la raza, la religión, las ideas políticas, los gustos sexuales, los gustos futbolísticos, que nos separan. Y vaya que nos separan. Grietas inmensas en nuestros países. Miren lo que está pasando en el Perú de hoy. Lo que pasa en mi pobre Argentina hoy. Es decir, hay cosas que nos separan y que nos unen. Y si a mí me toca juzgar algo que no me gusta, es muy posible que lo haga con prejuicios. Es lo natural. Es lo corriente, diría Ortega, porque soy yo y mis circunstancias. Por eso a cada juez le pido que juzgue las cosas que no le gustan, cual si les gustaren. Y para eso, un esfuerzo fenomenal, ¿no? Importante esfuerzo. Pero miren ustedes, ya le puse dos adornos más a esto. Le puse el adorno de la independencia de la obediencia debida y de la independencia de prejuicios. Pero hay algo más que nunca nadie lo dice. Y es que la palabra imparcialidad, que se junta con imparcialidad propiamente dicha, independencia de esto que les he contado,
se junta con la palabra imparcialidad, con T, imparcial. Y estoy hablando de una palabra que inventó hace muchos años James Goldschmidt y que la popularizó en América Latina Donizeto Alcalá Zamora. Y la palabra imparcial significa no ser parte. Por tanto, si los jueces debemos ser imparciales, no debemos ni podemos y nos tenemos que abstener de hacer las cosas que hacen las partes. Esto es de pura lógica formal. Les voy a faltar el respeto abundando sobre el tema, pero tengo que hacerlo para que se comprenda. ¿Qué hacen las partes? Las partes alegan, demandan, abogan, impugnan. Pues es claro que los jueces ni alegan, ni abogan, ni impugnan, ni demandan. Es claro, ¿a quién se le ocurre que un juez esté impugnando una sentencia? No, olvídense. Pero sigo. Las partes prueban las afirmaciones negadas por la otra contraparte. Por tanto, de la mano debo decir que los jueces no pueden probar. Porque si prueban, subrogan a la parte que no probó. La ayudan. La miran con cariño, cual hacen sin excepción todos los jueces del trabajo, todos los jueces de menores, todos los jueces de familia. En Chile y en Argentina. Y esto es lo que nos divide. Mire, llego a la conclusión de que esta grieta tan grande que hay entre jueces activistas y jueces garantistas es precisamente el concepto que tenemos de imparcialidad. Para el juez activista, imparcialidad es no tener interés e independencia del mandamás de turno. Para el juez garantista, todo lo demás. Yo me titulo de garantista. Quienes no nos quieren, los activistas dicen, los garantistas lo que aspiran es tener una puerta giratoria en el ingreso de la comisaría para que el imputado entre y salga con el mismo envión. No es eso. El garantismo es entender que el proceso es garantía, que sale para todos, que todos lo merecemos y que debe dársenos en forma irrestricta, aplicándonos la Constitución. Y por fin, empezando ya a terminar y llegando a la hora. ¿Quién es hoy el que tiene el poder de verdad? Miren, después de una vida dedicada al servicio de la justicia, de ser yo mismo juez, de ser abogado y de tener una hija juez, estoy convencido de que el hombre que más poder tiene en nuestros países es el juez de primera instancia en la materia que se les ocurra. Otra vez, si el presidente de la República quiere meterse en mi casa, le pide permiso previo a un juez, porque si no se le arma un berenjenal. ¿Y en qué consiste el permiso? Expedición previa de una orden de allanamiento. Si el gobernador, si el alcalde, el intendente, el jefe, el que ustedes quieran, quiere meterse en mi casa, le pide permiso a un juez de primera instancia, ¿eh? No al presidente de la Corte. Y se está para otra cosa. Ese es el infante de Marina, el que está en la trinchera cuidando la línea Maginot. De eso estoy hablando. Si él quiere meterse en mi casa, se mete. No le pide permiso a nadie. Y la orden, te la estoy dando verbalmente, me dice. Y si no abro la puerta, me la baja de un hachazo. Hoy, 2020, ya hablo en primera persona, ¿eh? Yo todavía sigo hablando en primera persona del plural cuando digo nosotros los jueces, hace 30 años que no lo soy, me formé en eso. Hoy
un juez de derecho, nosotros, los jueces de derecho, somos quienes no solo entramos en la casa quien se nos ocurre sin permiso previo, somos quienes podemos quitar la vida si el ordenamiento lo tolera, la libertad, todos los jueces penales, los bienes, todos los jueces civiles, los hijos, todos los jueces de familia. Es decir, podemos quitar la libertad, los bienes, los hijos, nuestras casas. ¿Y saben qué? Como si fuera poco esto, tenemos el fenomenal poder de excepcionar el cumplimiento de la ley. ¿Qué es esto? Miren qué simple, un juez de lo penal. Mataste, si está probado que mataste, pero creo que fue legítima defensa, y así lo declara, y por tanto, no va preso. Sí, debes la plata, pero está prescrita. Tenemos la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de la ley. El juez de lo penal, y aquí hay varios, decide condenar a alguien. En mi país, por ejemplo, un homicidio simple tiene un mínimo de 8 y un máximo de 25 años de prisión. El juez, en la noche del día jueves, decide hacer la sentencia solo en su casa. Las sentencias siempre se hacen en soledad, ¿no? La labor del juez es muy solitaria, porque la responsabilidad no se comparte. La firma la pongo yo, la ponen ustedes. Y para bien o para mal, lo que dije es lo que se cumple. Entonces yo me digo, a ver, este señor mató. ¿Qué le pongo? ¿8? ¿O 9? ¿O 10? ¿Alguno de ustedes habrá hecho este planteo alguna vez? ¿O 12? ¿O 14? ¿O 18? ¿O 24 años de prisión? Yo tengo la posibilidad de elegir el número. Y lo elijo. Luego lo justifico. Dadas las características especiales del acto, la peligrosidad del individuo, pongo 4 frases que todos dicen y que nada dice en definitiva, y con eso justifico 14, igual que justifico 18, igual que justifico 7. Leamos nuestra sentencia, señores. ¿Qué hace un juez de lo civil cuando tiene que condenar un daño moral que no está legalmente atado a un daño material previo justificable? ¿Cómo se justifica el dolor en dinero? A pura voluntad del juez. Y te doy 5.000, o 50.000, o 500.000, o 5 millones. Con las mismas frases siempre. Atendiendo las especiales características del caso y habida cuenta. La pregunta es, ¿contra quién se da la garantía? ¿Se da contra el presidente o contra nosotros, los jueces? Yo creo que se da contra los malos jueces, no contra los jueces. Yo estoy seguro de haber hecho en mi vida, haber hecho buena letra, con las equivocaciones de la luz y la sombra que todo hombre tiene, ¿no? Pero yo sé, lo acabo de empecé esto diciendo que yo tengo una admiración profunda por la justicia chilena. En todas partes hay algún juez que usando el poder abusa de él. Y si no lo hay, puede haberlo. Y entonces lo que tengo que hacer de la Constitución es prever que eso no ocurra. Entonces esta garantía que me dé la Constitución y que me la dé a mí, hombre de a pie, para que alguien me garantice, el juez de derecho, contra lo que hace el mal juez de derecho. Y garantizarme que el irrestricto, constante, perpetua vigencia de los derechos de la Constitución. Que de eso se trata, señores. Pero esta es una norma sajona
que no se entiende en el contexto de las normas que responden al derecho romano germano canónico, en el cual estamos inmersos todos, civilistas, penalistas, etc. Tenemos que hacernos una introspección profunda. Y particularmente en Chile, igual que en la Argentina, ver que tenemos sistemas incoherentes. Y que no siempre el sistema acusatorio funciona como tal. Porque los códigos acusatorios no han podido eliminar los resabios inquisitoriales que vienen del pasado, que los tienen 800 años. Y entonces los códigos en general dicen, en el excepcionalísimo y excepcionante caso de, el juez puede preguntar alguna cosita, pregunta ampliatoria, la que usted quiera. Y cuando hizo eso, puso una endijita por la cual a los 2 minutos entra el regimiento 7 de infantería con 200 caballos y 400 cañones. Señores, si yo tengo acá un vaso de agua clara, cristalina y pura, toda el agua es clara, y le pongo una gota de tinta, toda el agua se tiñe. Nada me queda claro, cristalino y puro. Todo el agua será grisácea o azulina según la cantidad y calidad de la gota de tinta que le haya echado. Igual ocurre con un código. Cuando yo le digo en el excepcionalísimo y excepcional caso de, el juez podrá preguntar, se me tiré la gota de tinta y el sistema acusatorio se convirtió en un sistema mixto, al cual no estuvo acostumbrado la escuela cordobesa de Alfredo Vélez Mariconde. No hay un sistema mixto. Ninguna mujer se embaraza a medias. O está embarazada o no lo está. Igual pasa con un código. O se es o no se es. No hay grises en materia de enjuiciamiento. ¿Se es acusatorio o se es inquisitorio? El sistema garantista, el de la garantía, el sajón, es un sistema acusatorio, no otro. No el sistema que nació por necesidades recurrentes contingentes de los reyes católicos, que idearon el delito de ser judío para quedarse con la plata de la colectividad judía. Que inventaron el sistema inquisitorio. Inquirir significa preguntar, investigar. Y entonces tenemos un sistema de enjuiciamiento que es de investigación, no de discusión. El sistema triangular, del cual somos garantes los jueces, es un sistema de discusión entre naturalmente desiguales, que se igualan jurídicamente gracias a la imparcialidad del juzgador. Atención, y que discuten, dialogan argumentativamente para convencer al que debe decidir, uno de la razón que la asiste y el otro de la sinrazón que tiene quien dice que la tiene. El inquisitorial es un sistema vertical. Arriba está el acusador y abajo está el imputado, el investigado. Pero es una cosa terrible, porque el acusador es al mismo tiempo el juez de la causa. Es nuestro viejo juez de instrucción, el viejo juez correccional. Sigue siendo el juez de laboral en Chile. Y si el juez es mi acusador, dice un antiguo refrán español, yo solo me salvo si Dios es mi defensor y quiere hacerme el favor y el milagro de salvarme. Porque si no, empiezo a terminar. ¿Para qué sirvió todo esto? Primero, para presentar que la idea de debido proceso está superada. Yo la he dejado de explicar, no hablo más de ella. Ustedes de Rondón, pues ustedes ni siquiera la tienen. Le asignan al sintagma procedimiento racional y justo el mismo que le asignan los que tienen el debido proceso. Yo tengo una frase más decidora, la inviolable. ¿Y cuándo se viola? Y cuando el juez me la viola, la defensa de juicio. Con la prueba de oficio. Llevando él la acción civil, él la acción penal. Esto es muy claro. Es decir, el sistema triangular lo convierte en el sistema vertical.
Y si el proceso es garantía, y creo que lo es, garantía que viene como límite al poder desde el comienzo, también es límite contra él. Por eso el juez no puede cambiar las reglas del juego nunca. Porque las reglas del juego están a favor de la mía, no del juez. Si esto se entiende, nadie podrá hablar de cargas dinámicas probatorias, por Dios. Y gracias a Hugo Boto, que está aquí presente, a Francisco Pinochet, lograron salir del proyecto del Código Civil, porque lo fue retirado por el ex ministro de Justicia en Chile. Porque el juez, cuando habla de cargas dinámicas, la carga dinámica está en contra de él, le dice cómo tiene que fallar él. Él no puede cambiar la regla que está a favor del imputado, no la de él. No puede haber jamás una medida autosatisfactiva, porque eso evita el proceso. Y el proceso es mi garantía. No pueden quitarme la garantía y sacarme con procedimientos que no me garantizan nada. Si yo pienso el derecho y comprendo las cosas que estoy diciendo y las asimilo, y no me pongo terco, porque digo, me estudié cosas antes, y lo pienso, y si encuentro un mínimo de razonabilidad, tengo que aceptar que la garantía está, de la forma que yo acabo de explicárselo. Yo no aspiro a convencer a nadie. Ya a mi edad sé que no voy a convencer a nadie. Pero yo aspiro a que quien me escuche reflexione. Esta modesta charlita mía no es un fin, es un comienzo. He visto acá en las caras que estoy mirando, estoy viendo 20 y tantas caras, veo que me siguen con mucha atención. Algunos se quedará pensando en algo de lo que digo. Y a partir de allí irá hilando ideas, separando la paja del trigo, repensando el derecho, reanalizando la normativa jurídica que aplicamos todos los días, es la que aprendimos. Pero que la pongan en tela de juicio. ¿Es esto la ley que tenemos que tener? ¿Es realmente constitucional esta norma? ¿Es realmente constitucional que un juez del trabajo, que en la sentencia tiene que operar indubio pro operar y lo haga también en el proceso y lo ayude a quien no tiene que ayudar, porque si lo ayuda lo deja el otro sin juez? Será para mí de derecho una profunda satisfacción si de aquí saco a alguien algo que piense lo que estoy diciendo y que lo ponga en tela de juicio y que lo ponga en tela de discusión y que lo discuten entre ustedes, que en las universidades chilenas se empieza a hablar de estas cosas, del proceso como garantía. Mi querido José, no sé si te dije lo que vos esperabas que dijera, pero sabés que soy un hombre que no soy políticamente correcto, cosa que ya no me interesa a esta altura de la vida. Y las digo haciéndome cargo de las cosas que digo, así que si hay preguntas para mí yo las contestaré con enorme gusto. Gracias José, gracias don Mauricio, gracias ministro Valderrama, gracias a ustedes por regalarme esta hora de su vida, muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición de don Adolfo Alvarado Belloso. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Y tengo que acá preguntas por escrito no hay, don Adolfo. Mire, no sé si le parece, como usted puso al principio, que aquellas personas que mantuvieron sus cámaras encendidas puedan hacer alguna consulta a viva voz y usted la responde. Exactamente, sí, con gran gusto. Listo, se da la palabra entonces a los He visto que con Juárez, en Chual, se levantó la mano. El ministro Valderrama, señoría. Al ministro Valderrama. Sí, yo, más que pregunta, yo quisiera hacer algunas reflexiones respecto a lo que usted tan brillantemente nos ha planteado el día de hoy. Uno ha sido juez ya casi 40 años, aquí hay muchos jueces, aquí también hay muchos abogados, hay seguramente estudiantes, como dijeron,
Y la verdad que cuando usted iba hablando, uno iba reflexionando e iba también repasando los profesores que uno tuvo en la facultad, ¿no? Yo tuve el honor de tener como profesor de Derecho Procesal a Francisco George Harrison, muy preocupado más que en la parte normativa, de la parte dogmática del derecho procesal, ¿eh? Y la verdad es que yo fui juez inquisidor, ya, del sistema antiguo, fui juez laboral del sistema antiguo, hago clase de derecho procesal, y la verdad es que, y eso también es bueno decir, bueno, cómo uno ha sido como juez, en el fondo es eso, a mí me deja pensando, ya uno llega al CUPE, en el caso mío, ¿no es cierto? Que ojalá que, no todos pueden llegar, pero ojalá que algunos de los presidentes lleguen a ser ministros de la Corte Suprema, y la verdad es que uno nunca debe dejar de estudiar, de plantearse, de decir realmente la calidad de juez que uno quiere ser, imparcial, que también es un término que uno tiene que tener muy claro en la vida de juez diariamente. Y la verdad es que yo, no sé, me voy a tomar una libertad de hablar en nombre de todos los que estamos presentes en el día de hoy, de tener la fortuna de haberlo escuchado y darle las gracias a usted de esta brillante exposición que nos ha dado. Espero ser uno de los que queden con la inquietud de seguir estudiando, de seguir analizando. Yo trabajo todos los días con el ministro Brito en la sala penal de la Corte Suprema, así que yo mañana le diré que usted lo recordó, en los términos que lo recordó, y le daré los saludos al ministro Brito mañana. Así que muchas gracias, profesor. Le agradezco, señor ministro, muchas gracias. Le encarezco, le presente mi afecto, mi recuerdo. ¿Sigue abierta la palabra? Don Marcelo. ¿Quién va a hablar después de Valderrama? Nadie. Ministro Ursúa, por favor, tiene que encender su micrófono, señoría. Ahí sí. Profesor, ha sido muy enriquecedora su exposición. Me siento honrado por haber tenido la posibilidad de escucharlo. Y no sé si entendí mal, pero hubo como una igual calificación de la justicia, no sé si en Sudamérica, en Latinoamérica, en todas las partes que usted ha tenido la suerte de conocer los distintos sistemas, y quisiera saber a qué atribuye usted que esto siga prácticamente igual, o a pesar de que en el caso chileno, y no porque sea chileno, yo creo que con los nuevos sistemas procesales ha mejorado mucho la posibilidad de que la gente llegue a la justicia, sea más transparente, etcétera, todo lo que sabemos. Y a pesar de eso, los poderes judiciales de todos estos países tenemos una imagen no en el suelo, sino, como digo yo, en el cuarto subterráneo. ¿Por qué no, a pesar de que un diagnóstico que se ha dado, yo creo en todos los países, yo escuchaba de su país un programa que se llama Intratable, en que, por ejemplo, se decía todo lo que se dice del Poder Judicial argentino, que no lo voy a repetir, entre ellos los eternos juicios de hechos que habían ocurrido hace 10 años atrás y que todavía no se terminan esos procesos o quizás ni siquiera empiecen. Pero quisiera saber, como dije, perdón extenderme tanto, ¿a qué le atribuye usted que no se haya tratado por los estados de solucionar estos problemas que parecieran tan evidentes? Don Marcelo, la pregunta da para un ratito, usted me tolera, voy a contarle algo. Hace unos años, el Max Planck Institute, que está en Freiburg, hizo un estudio importante para ver cuántos jueces había en Europa Central. Se llegó a la conclusión de que cada 100.000 habitantes, de promedio 18 jueces, tomando en este número
todos los grados de conocimiento y todas las competencias materiales. 18 jueces de primera, segunda instancia, civiles, penales, etc. Pero para hacer una justicia oral sustentable, hacían falta un juez cada 5.300 personas, en la misma competencia material, territorial y funcional. Es decir, ya no 18 sobre 100.000, sino 18, atención, de la misma competencia, no en total, sino 18 jueces civiles de primera instancia en Arica, por ejemplo. Y eso no se logró en ninguna parte de América Latina. Ustedes tienen la suerte de que cuando se instaló hace 20 años el sistema procesal penal chileno, el entonces gobernante puso mucho dinero para la formación de la justicia, creó tribunales, y instruyó a los jueces de entonces, hizo un código razonable, no perfecto, pero razonable. Y entonces ustedes empezaron con unos ímpetus que fueron la luz para América Latina, a tal punto que el CEJA, que es una institución chilena, está vendiendo en América Latina la justicia penal chilena, donde van a estudiar quienes quieren ser jueces penales en América Latina. Pero salvándolos a ustedes, en el resto de América los jueces no son el número que tienen que tener. Yo tengo, por ejemplo, en mi ciudad, yo vivo en una ciudad de 1.200.000 habitantes. Si yo voy a tener en números redondos, cada 5.000 personas un juez de lo civil, por ejemplo, yo tendría que tener 240 jueces. Y tengo 24 en la ciudad. Pero 24 de hace muchos años. Y será por toda la vida de los 24. Porque para crecer de 24 a 30 o a 240, como es lo que tengo que tener, el gobernante de turno del presupuesto general, que no se estira, tendrá que sacar el dinero a seguridad, o a educación, o a salud. Y no hay gobernante en el mundo, igual en Chile, que le saque hoy dinero a la salud, a la educación, para dárselo a los jueces. Por tanto, los jueces somos la cenicienta en América Latina. En la ciudad de Buenos Aires, la justicia no funciona porque la justicia federal hay 12 jueces para 30 millones de habitantes. No pueden funcionar. Es evidente y es obvio lo que estoy diciendo. Yo realmente lo admiro porque ustedes ven Intratable, ¿no? Es un programa, digo, irrecuperable, hay que tener muchas ganas para verlo, lo felicito. Pero allí se exponen esas cosas, es verdad. Más allá de que los jueces no alcanzan, yo creo que en ciertos tribunales argentinos hay una desidia frente al caso. Al no poder manejar el número de causas, los jueces se han puesto una frase en el dintel de la puerta de los tribunales: ¿qué me importa el qué me importismo judicial? Está a la orden del día, ¿no? Entonces, en lo civil un pleito aquí puede durar 10, 14 años. Cuando un pleito dura 10 años, la gente se disolvió el pleito, no importa que se resuelva o no se resuelva. La gente se olvidó. Y la gente que se olvidó del problema, perdón, se olvidó de la solución, pero no del problema, y sabe que se quedó con la espina dentro del corazón porque los jueces no funcionaron. Más allá de que los jueces en la Argentina funcionan al ritmo del mandamás de turno, ¿no es cierto? Eso es otra historia, otro problema. Pero no tenemos los jueces que tenemos que tener, primero. Segundo, en nuestros países se ha judicializado la política. Los jueces hablan si hay que tener semáforos, si hay que hacer hay que poner, no sé, en las calles hay que poner bocas de agua. No tienen presupuesto para hacerlo. Los jueces manejan una justicia que no es distributiva, es conmutativa, y eso la gente no lo sabe. Y al judicializarse la política, lamentablemente, don Marcelo se ha politizado la justicia. A la fuerza. Los políticos han colonizado la justicia. Y en mi país ahora, si usted sigue las cosas, estamos por tener un fiscal general que sea propio, y los jueces no funcionan, y
y la Corte hizo cosas que no tiene que hacer, y eso nos desgasta ante todos, ¿no? Particularmente de nosotros mismos. Yo le cuento que el año pasado, después de haber abogado 30 años y de tener ganas, salud y hasta ahora lucidez para poder seguir haciéndolo, me presenté al colegio de abogados, que es el que lleva la matrícula, a cancelarla. Y me dijeron, ¿por qué se cancela, doctor? ¿Se va a jubilar? No, yo soy un juez jubilado, no, jubilarme no. ¿Y por qué cancela la matrícula? Debo ponerlo, tiene que ponerlo. Y puse, cancelo por hartazgo. Clausuro mi matrícula porque estoy harto del sistema. Don Marcelo, ¿sabe usted cuánta gente está harta del sistema? Los abogados viejos nos dedicamos ya a otra cosa. Y muchos jóvenes abren almacenes, ponen restaurantes, estaciones de servicio. Estamos echando a la gente buena en la profesión, estamos echando. Por ese queme-importismo que reina en todas partes. Y esto se da en todos lados, Marcelo. Se da en Paraguay, se da en Colombia. ¿Qué le cuento en Venezuela? ¿Qué le cuento en Ecuador? Que tiene un código horroroso. Porque ustedes tienen un sistema incoherente, porque el sistema procesal penal no va de la mano con el civil. Pero tiene un buen sistema procesal penal. No lo ecuatoriano, que todo es malo. O Paraguay, que todo es malo. Imagínense cómo les va a ellos. Yo no tengo resultado, ¿eh? Yo sé que no hay plata para nosotros. Hemos sido formados todos en un sistema inquisitorial, el cual es muy difícil que salgamos, muy difícil. Cuando yo digo las cosas que digo, la gente me mira con sorna. Yo no vendo libros, los regalo, por tanto no tengo interés en lo que estoy diciendo. Ya no me interesa. Pero no todo el mundo lo acepta y lo crea eso. Es la vida, don Marcelo. No nos deja ir mal, porque es la vida. No sé decirle otra cosa. Muy bien, para ir cerrando entonces tenemos las últimas dos consultas, el ministro José Delgado y don Juan Barraza. Ministro, ¿usted tiene la palabra? ¿Quiere hacer la consulta? Sí, aprovechando obviamente la presencia aquí del maestro Alvarado, si nos podría ilustrar brevemente, porque claramente es un tema que da para una tesis, ¿qué incidencia o qué importancia estima usted de la búsqueda de la verdad en el proceso? Espera. A ver, ¿qué quiere Juan Barraza? Primero a Juan Barraza. A ver, Juan Barraza, ¿qué va a decir usted? Sí, uno todas las cosas. ¿Cómo está, don Adolfo? Gusto en saludarlo. Bueno, don Juan, ¿cómo le va? Muy bien, pues, aquí estamos. Su palabra, por favor, porque usted es el profesor, yo simplemente soy un oyente más. Oiga, José, que conoce esto, ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Yo necesitaría una hora para explicarles el tema. Pero lo voy a hacer muy sencillo, porque se trata no de hacer filosofía a partir del concepto aristotélico de verdad-correspondencia, no se trata de eso, sino de entender que la verdad no es un problema que le interesa al derecho. Y no les gusta si es demasiado fuerte la frase, no es un problema jurídico. La verdad es un problema religioso, un problema político, un problema científico, pero no es un problema de derecho. Yo siempre digo, así de fuerte, y lo digo es profeso, la verdad no le interesa al derecho. Tengo una hija muy querida que es Andrea Meroy, porque me ha seguido en la cátedra mía en la Facultad de Derecho, que me quiere y me cuida, y me dice, no diga las cosas así, no ve que la gente cree que usted está loco.
no las diga, si dígala más levemente. No, si no las digo así como las estoy diciendo, no le pego un mamporro en la frente, que es lo que quiero hacer. La verdad no le interesa al derecho. Y voy a decirle por qué. A mí me parece que el valor que le interesa al derecho es el valor de la paz. Todo el proceso se arma para que vivamos en una recurrente, perpetua, constante paz social. Paz, orden, otro valor que le interesa al pueblo, no la verdad. Si la verdad fuera de verdad un problema jurídico, que insisto, no lo es, pero al cual le tributan todos los códigos. Quiero que recuerden que los códigos procesales penales de América Latina establecen todos que el objeto del proceso es buscar la verdad. Que los códigos procesales civiles de América Latina en su enorme mayoría dicen que los jueces deben procurar la verdad y para eso estarán munidos de tales y tales facultades. Yo digo, si la verdad fuere el valor jurídico que se revela de estos códigos, ese valor sería el máximo valor. A tal punto es el máximo valor que es el objeto del proceso. Reemplaza la paz, respecto de la cual la actual Constitución colombiana ha dicho la paz es el supremo valor al cual puede aspirar el pueblo colombiano. Si fuera la verdad el problema entonces de derecho y el máximo valor, me parece a mí que pensando el derecho, todas las instituciones jurídicas tendrían que tributarle ese valor, que es el máximo. De nuevo, si la verdad es el número uno, el top 10, todos los otros deben tributarle a este. Ninguno puede estar en contra de este, que es el máximo valor. El que justifica, el que da razón de ser a todos los demás. Y yo creo que no es así. Porque les pregunto a ustedes, no les pido que me respondan, simplemente que piensan. ¿Qué tiene que ver la verdad con la absolución por la duda, como manda constitucional? ¿Por qué absolver y no seguir buscando la verdad? Para los jueces penales, ¿qué tiene que ver la verdad con el sobreseimiento por vencimiento del plazo de instrucción? ¿Qué tiene que ver la verdad con la prescripción liberatoria, con la caducidad de instancias? ¿Que el tiempo hace verdadero lo que no lo es? ¿Qué tiene que ver la verdad con el concepto de carga probatoria? ¿Qué tiene que ver la verdad con la regla de la congruencia procesal? ¿Qué tiene que ver la verdad con la regla non reformatio impeius? Si para mi juez esto es una lapicera y para las partes eso es una taza, y las han aceptado que es una taza, también no es para mí. Yo no puedo ir más allá de lo que las partes han dicho en el pleito civil. ¿Qué tiene que ver la verdad con la cosa juzgada material? Que es lo blanco negro y lo negro blanco. Pero además, tiene que ver la verdad en lo penal, que indubio pro reo. Que tiene que ver la verdad en lo laboral, que indubio pro operari. Que tiene que ver la verdad con los juicios menores, que indubio pro minorius. Que tiene que ver la verdad con la familia, que indubio pro vigencia de la familia. Con el derecho del consumidor, que la duda, indubio pro consumidor. En mi ciudad, la mitad de los pleitos civiles son juicios ejecutivos. Me imagino que sería igual en Chile. Y quiero que sepan, por si no lo han advertido, que en nuestros juicios ejecutivos en toda América Latina, desde el Río Grande, en México, hasta la Tierra del Fuego, en todas está prohibida la búsqueda de la verdad. Prohibida por la ley. Porque cuando se establecen las excepciones admisibles en juicio ejecutivo, se dice que la inhabilidad de título está referida solo a lo puramente externo, al papel del título, no a lo interno, no a la causa obligacional. Por tanto, si yo, en mi país el cheque es un instrumento de pago, no de crédito. Si yo doy un cheque en pago de ejercicio de prostitución o en pago de una deuda de juego
y me lo ejecutan, tengo que pagarlo. Y luego repetir por la falta de causa. Por tanto, para mi código procesal es más importante el tráfico del dinero que la búsqueda de la verdad. Y en mi caso, el 50% de los pleitos son ejecutivos. Entonces, si en lo penal no importa, porque digo pero reo. Si en lo laboral no importa, a favor del operario. Si en menor, si en lo civil en la mitad la tengo prohibida, y en la otra mitad tengo cosas juzgadas, no reformativo, imperio, regla de la congruencia. ¿De qué verdad me están hablando? ¿De qué estamos hablando seriamente? Me encantaría que me lo refutara esto con pensamiento lógico, me encantaría. Pero con la lógica en la mano. Don José, le di la respuesta. Otra charla otro día. Muchas gracias, don Adolfo. Parece que don Eduardo González iba a hacer una pregunta, ¿no? Tenía a don Juan Barraza primero, señoría. Sí, hace rato esperando. Don Juan. Gracias. Bueno, antes que todo, agradecer a la ilustrísima Corte de Apelaciones por haber tenido este placer, ¿no?, de volver a escuchar a don Adolfo, y principalmente agradecer porque muchos de mis alumnos de la Universidad de Tarapacá han podido escucharlo, a quienes ya lo conocían en mis clases. Y le quiero hacer la siguiente pregunta de un punto de vista académico sobre la base que estamos conversando un poco en relación con lo que es el sistema acusatorio en el proceso penal. A lo mejor ya me escuchó esta pregunta el León, pero se la voy a volver a reiterar ahora. ¿Le da usted alguna importancia a los estándares de convicción o no? Juan Barraza se está refiriendo a un seminario que yo organicé en León junto con Juan Antonio García Amado, en forma previa a una especialización en Derecho Procesal que de mi maestría tengo en Alcalá de Henares. Una cosa realmente preciosa e inolvidable, ¿no? Hicimos un seminario en León sobre este tema. Háganme una pregunta, Juan, para que otra vez la escuchen. Háganla de nuevo la pregunta. ¿Le da usted alguna importancia o no a los estándares de convicción en relación con la aplicación del sistema acusatorio en el proceso penal actual nuestro? Estamos hablando de estándares de prueba, un tema que se ha puesto de moda. El rigor lo han puesto de moda los filósofos que se han adueñado de la materia procesal en los últimos años. Hablo de Michele Tarufo, por ejemplo, que sin ser procesalistas se dedican a hablar de la sentencia, que no es un acto procesal, es un acto normativo. Pero hacen proceso a partir de la sentencia y nos enseñan que hay estándares de prueba. Y nos dicen cuáles son las mínimas cosas que debe tener el elemento probatorio para que a mí me convenzan o no. Yo llevo en este negocio apenas 60 años. Durante 20 años dirigí un diario jurídico, en el cual publicaba sentencias, y yo era el que hacía los abstracts, los sumarios de las sentencias. Habré publicado 10.000 sentencias. Tengo el hándicap entonces de haber leído muchas sentencias, por necesidad. Y yo cuando me hablan de estándares, advierto que lo que están diciendo eso no tiene la menor experiencia judicial. Yo soy juez durante 4 años de un sistema oral. Y he visto que los jueces fallan por convicción. Yo tengo que hablar de prueba. Bueno, una prueba tasada cuando el rey Alfonso no le tenía confianza a los jueces y le daba el valor del documento, el valor del testimonio, 12 lavanteras, 4 caballeros, lo pesaba, lo medía.
O el Código colombiano, que le tiene confianza a los jueces y dice hagan lo que quieran. Solo que me explican por qué se convencieron. Por tanto, si yo tengo que explicarle a ustedes cómo funciona la prueba, les diré, mira, hay un sistema tasado, que el juez le dice cuál es el valor de la prueba, y otro libre, convictivo, que el juez lo explica, sana crítica, o no lo explica, libre convicción. Esto se llama jurado, arbitrador o arbitramiento. Yo he visto, porque me he puesto mirando en juicios orales, y he leído 10.000 sentencias, que los jueces se convencen por cualquier cosa. Yo me he convencido por una mirada, por una mujer hermosa, por un señor respetable, por un profesor que habló con dignidad. Yo no sé por qué se convence uno. Yo diré que hay empatías, simpatías y antipatías. En el juicio oral se ve muy bien eso, ¿no? Y cuando hay empatía entre el testigo y el juez, aunque no lo note porque es él y sus circunstancias,